Y bueno, pues un día más que se va colando de contrabando, un día martes 28 de enero del 2020, siendo las 12 horas damos comienzo a La Brújula, aquí en Radio La Luna, y la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando, y los buenos días, en primer lugar para Daniel Pérez, que está aquí en la mesa conmigo. Buenos días a todos, a la audiencia. También le vamos a dar los buenos días a nuestro operador que hace posible que esto salga a la perfección por todos lados, Héctor Didio. Héctor Didio, un operador que no hay que darle mucha fama porque se va a ir a otra radio y lo vamos a perder acá. Que al igual que Beto Perdomo hacen posible que realmente este programa salga a las maravillas todos los lunes y los martes de 12 a 14 horas. Las 12 horas, un minuto en este momento, quiere decir que estamos justo en la mitad del día. ¿Y qué temperatura tenemos? 25 grados, una temperatura ideal para las 12 del mediodía. Seguramente, según dice el pronóstico, va a ir subiendo a medida que vayan pasando las horas. Y tenemos una humedad del 48%, quiere decir que si lo que mata es la humedad, en este momento no es tan alta, está bárbara. Un vientito de 16 kilómetros por hora, realmente, como digo todos los días, a disfrutar el día. Y ahí me mandaron algo porque tantos regresos tengo por WhatsApp que no lo podemos pasar, pero ojalá tuviéramos tiempo para un comentario que hay entre Dios y alguien que se muere, ¿no? Es tan lindo ese diálogo, ¿no? Que realmente valdría la pena, porque tiene que ver esto con que la vida... Uno podría decir, ¿cuál es su proyecto de vida, su proyecto político? Nuestro proyecto político es sencillo, es extender la expectativa de vida a 100 años. De 70 y pico que es ahora a 100 años. ¡Upa! Y eso puede ser un proyecto político, lógico, porque eso lo logramos entre todos, o es difícil de lograrlo, por lo menos como expectativa de vida para todos. No quiere decir que no haya gente que llegue a los 100 años. Entonces, y 100 años sigue siendo poco tiempo, porque se van como un suspiro. La Tierra tiene 45 millones de años, de siglos, perdón. Sí. 45 millones de siglos, y nosotros vivimos uno. Nada más, hay que disfrutarlo bien. Disfrutarlo no quiere decir ser un egoísta, hedonista, egocéntrico, individualista. No, disfrutarlo bien. Disfrutarlo porque también los otros pueden disfrutarlo, porque también los otros pueden vivirlo, porque también los otros pueden aprovechar todas las ventajas, y sobre todo en un país como la Argentina, que tenemos ventajas increíbles y que parece que no las supiéramos aprovechar, pero realmente disfrutar de la vida. Le damos los buenos días también a Daniel de Abrantes, que nos está escuchando en algún lugar de Aedo, de Morón, nos está escuchando, y que va a aparecer en el programa porque ayer estuvo participando en la Plaza San Martín de Aedo, frente a la Escuela 8, frente a la Biblioteca Popular y frente a la comisaría, en un reclamo que hicieron un montón de vecinos de Aedo. Así que buenos días, Daniel de Abrantes. Le damos los buenos días también a la doctora Mónica Colunga, que desde Corrientes y a través de Radio Fénix, la radio que está en el 92.1 MHz, hace posible que este programa, La Brújula, también se escuche allí en Corrientes y en una parte del Chaco, lo cual amplía nuestra audiencia y para nosotros es un verdadero orgullo. Y también los buenos días para Gustavo Figini y Elvio Yadanza, que desde las alturas de la cordillera de los Andes, no desde los más altos, desde luego, pero más de 2.000 metros, allí en Uspallata, en un lugar bellísimo, hacen posible que a través de Radio La Paquita, la FM 88.9, se pueda escuchar este programa rebelde, si usted quiere, este programa, en fin, tratamos de que sea un programa periodístico más, pero a veces alguna rebeldía no sale, y lógicamente que no la podemos disimular demasiado, porque somos rebeldes y creemos que otra sociedad mejor es muy posible y muy necesario. Si usted quiere escuchar los reportajes que hemos hecho aquí y algunos comentarios editoriales también, que allí figuran, puede ir al canal de YouTube. Va a internet, va a YouTube, allí pone La Brújula en la Luna y ahí aparecen 300 y pico de reportajes. Todos llevados a ese lugar por la tarea de quien hace la postproducción del programa, que es quien me acompaña hoy en la mesa, Daniel Pérez.
Felicitaciones, Daniel. Y bueno, si quiere enviar también algún mensaje al WhatsApp, puede hacerlo al 6297-9905. Quiero decirle que no necesariamente lo voy a comentar porque tengo tantos. Hoy tendría que comentar como, no sé, 30 y pico, más, en fin, otros saludos. No me da el tiempo, pero en algún momento voy a dar los nombres de todos aquellos que habitualmente nos entregan un saludo, un visto bueno, y que es mucha gente, y que se va renovando lógicamente con el paso de las semanas. Y también pueden llamar a Radio La Luna 4443-7424 sin que puedan salir, porque en realidad tendrían que llamar en otro horario para poder salir al aire. En este programa no se sale al aire, pero sí pueden dejar algún comentario, y nosotros vamos a dar el nombre, los datos que usted nos diga y el mensaje que usted quiera lo va a poder dar. Hoy vamos a tener un programa de esos que ya me volvió a través de la difusión que hemos dado previamente, que va a ser un programa duro, de esos programas que pinchan. ¿Por qué? Porque vamos a reportear al doctor Jorge Rachid, que es un médico, militante peronista, docente universitario, un luchador a quien conozco desde hace muchísimos años. Jorge Rachid va a iniciar una huelga de hambre el lunes próximo por la libertad de los presos políticos. Bueno, es sorprendente. ¿Por qué? Porque él es parte del oficialismo y algunos de los presos son peronistas. Él es peronista. ¿Y por qué hay presos políticos peronistas en un gobierno peronista? Lógicamente que los presos están presos por la justicia. Ahora, ¿son presos políticos o son de los otros? Hay distintos grupos de presos y algunos son políticos y en cambio otros son presos por corrupción. Todo esto se lo vamos a preguntar, porque a veces cuando hablamos de presos políticos, a muchos... Sí, no es lo mismo preso político que políticos presos. Claro, no es lo mismo, muy bien lo que dice Daniel, no es lo mismo un preso político que un político preso. Pero, de todas maneras, también lo vamos a preguntar, ¿no? Un preso político es aquel que es encarcelado por sus ideas, y un político preso es aquel que es encarcelado por un proceso judicial. En la Argentina se ha hecho uso y abuso de la prisión preventiva. Y entiendo que la prisión preventiva es una institución que debería ser reglamentada por ley. ¿Por qué? Porque parte del fundamento de nuestra sociedad y de nuestra democracia es el principio de defensa irrestricta de la libertad de las personas y el principio de presunción de inocencia. Vos sos inocente. Para decir que vos no sos inocente, yo tengo que dar argumentos muy sólidos, pruebas muy sólidas, porque la presunción de inocencia prevalece sobre cualquier sospecha. Esto es parte de la construcción de la civilización, es parte de la construcción del derecho. Por eso Chejov, el gran autor ruso, decía que 100 liebres no hacen un caballo y 100 sospechas no hacen una prueba. 100 sospechas no hacen una prueba. Yo puedo sospechar sí, pero no hacen una prueba. Entonces, para voltear esa presunción de inocencia hacen falta pruebas. ¿Están o no están? Yo creo que en algunos casos están las pruebas y están bien detenidos. Personalmente creo que en otros casos efectivamente son presos políticos. Todo esto se lo vamos a preguntar a Jorge Rachid, porque es en definitiva el que, más allá de cualquier valoración que usted haga, es el que está poniendo el cuerpo. Porque quien va a una huelga de hambre pone el cuerpo. Y siempre quien pone el cuerpo termina siendo una persona respetable. Después vamos a hablar con Rodrigo Gómez Torre. El doctor Rodrigo Gómez Torre, desde la Universidad de Salamanca, nos va a hablar sobre el Brexit. Y a nosotros nos interesa esta separación de Inglaterra, digamos del Reino Unido. Vaya a saber si es el Reino Unido, vaya a saber cómo se da, porque hay... ¿viste? El Brexit lo está desuniendo un poco. Claro, está desuniendo al Reino Unido. Para quien no sabe, el Reino Unido es un conjunto de naciones, no es solo Inglaterra. Nosotros sí, como decimos gallego a cualquier español, y no todos los españoles son gallegos, también en el Reino Unido hay irlandeses, hay galeses, hay escoceses, y están los ingleses.
Entonces, ese Reino Unido está en peligro porque la ruptura con Europa, con la Comunidad Económica Europea, la Europa continental, bueno, algunos países del Reino Unido no la comparten. Esto se lo vamos a preguntar también a Rodrigo Gómez, pero también porque en 2009, en un tratado de Lisboa, Portugal, que hizo la Comunidad Económica Europea, fijó como territorio extracontinental a las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Que no son parte del Reino Unido. Pero sí, pero Europa las tomó como territorios extracontinentales. Sí, son parte del Reino Unido, pero no son... Entonces, evidentemente son territorios argentinos. Nadie puede dudar que son territorios que pertenecen al continente americano, que no tienen nada que ver, que son enclaves coloniales de una vieja potencia decadente. Y le vamos a preguntar entonces al doctor y amigo además Rodrigo Gómez Torre, y después vamos a charlar con Carlos Méndez sobre la situación en Chile, porque en realidad lo de Chile uno podría plantearse hablarlo una vez por mes, pero lo de Chile tiene tanta densidad, pasan tantas cosas, y estamos también ante la perspectiva de un proceso constitucional que no es un proceso electoral. Un proceso constitucional es la revisión integral de la Constitución de Chile. Quiere decir que es como decir borrón y cuenta nueva. Vamos a hacer un Chile nuevo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nadie lo puede saber y nosotros tampoco lo podemos saber. Pero lo que sí hacemos es tratar de seguir de cerca este proceso que algún día alguien escribirá sobre esto libros enteros. Y esos libros se difundirán en todo el mundo, porque es un proceso prácticamente inédito. Prácticamente inédito. Cómo desde una gotita que rebasa el vaso se transforma en una catarata. Cómo 30 pesos sobre 800, es decir, el boleto de subte se iba de 800 a 830 pesos, era un 4%, virtualmente nada. Los estudiantes empezaron a saltar los molinetes y se desató un proceso multitudinario que dio origen a las movilizaciones más grandes de la historia de Chile, donde llegó un día a superar, se dice, los 2 millones de personas en la calle, no solo en Santiago, sino prácticamente en todas las ciudades grandes y pequeñas de Chile. Algo había allí que no veían y no veíamos, porque para los neocoloniales, que creo que es mejor término que neoliberales, Chile era el ejemplo a seguir. Chile era como, bueno, fíjense cómo crece la paz social, la tranquilidad, pero abajo se estaba incubando quizás un grado de injusticia social de tal magnitud que eso en algún momento explotó. Y cuando explotó tampoco tenía liderazgos ni canales. Entonces esos canales y esos liderazgos se están constituyendo, se están construyendo, mientras el salto de los molinetes terminó dando origen a la reforma constitucional, pero no una reforma constitucional como la podríamos pensar en la Argentina, que podríamos pensar en una reforma tocando 10, 12, 15, 20 artículos de la misma Constitución, sino haciendo una Constitución enteramente nueva. Una refundación a partir de una nueva Carta Magna. Efectivamente, es una refundación de Chile en el siglo XXI, y esto realmente es un tema que nos llena por un lado, de expectativas, por otro lado, de incertidumbres. Las principales noticias del día, bueno, hay unas cuantas, ¿no? Pero creo yo que sigue siendo a nivel internacional el tema del coronavirus. El gobierno argentino, a través de el ministro de Salud, Ginés González García, acaba de decir que el riesgo para la población local es muy, muy bajo. ¿Estamos en contacto en este momento? Sí, creo que ya estamos en contacto con el doctor Jorge Rachid, médico, militante peronista, docente universitario, un luchador a quien conozco desde hace mucho tiempo. Buenos días, Jorge. Buenos días, Masitelli, un gusto. Tengo bajo el retorno, por favor, subilo. Bueno, ahí espero que lo puedan subir. El pulpo tiene que subirlo. Sí, acá nuestro operador Héctor Didío, que es un gran operador, ya lo debe haber subido. Sí, ya está, fenómeno. Un abrazo para Héctor, gracias.
Es bárbaro, muy bien. Allá levanta el puño, ¿eh? Jorge, voy a empezar por el tema que es que vos has anunciado que junto a otros compañeros iniciás una huelga de hambre el lunes próximo. Vos sos médico, sabés las repercusiones que esto tiene sobre el organismo y bueno, ponés en riesgo tu propia salud. La causa por la cual ponés en riesgo tu salud, con la cual entiendo conmovés a un buen sector de la opinión pública y también de las instituciones, tiene que estar muy bien justificada. ¿Por qué no nos decís de qué se trata? Sí, con mucho gusto. Mirá, el gobierno, nuestro gobierno, digo nuestro porque somos oficialistas de este gobierno, recibió tres herencias catastróficas. Una que es la de la deuda, que todo el mundo habla, o sea que vos prendés la televisión, la radio, todo el mundo habla de la deuda, de cómo la vamos a encarar, de cómo la vamos a enfrentar, y la está enfrentando con mucha sabiduría y con bastante firmeza. La segunda herencia es la catástrofe social, la del hambre, la de los chicos pobres, el 52%, la de los jubilados, la de los endeudados, la de la desocupación, que también la estamos enfrentando, creo, todos los argentinos, y detrás de un gobierno que no nos cabe la menor duda va a hacer lo imposible por resolver esa ecuación catastrófica de los procesos neoliberales. Pero la tercera que recibió, y no lo puede resolver el gobierno, es la herencia de la caída, la denigración que ha tenido el servicio de justicia. Es decir, todo aquello que tenga que ver con la justicia tiene hoy en la Argentina alrededor de 60 personas en todo el país que son presas de las arbitrariedades que ha tolerado la Corte Suprema de Justicia. Arbitrariedades que han llevado a una muerte anticipada a Timerman, arbitrariedades que han llevado a ocultar los asesinatos de Maldonado y Nahuel, arbitrariedades que han permitido la infiltración de los servicios de seguridad y agencias, vaya a saber si internacionales, en los procesos judiciales y la persecución de opositores. Pero esas arbitrariedades trajeron también los presos que desde hace 4 años estamos atendiendo, sobre todo en mi caso en la cárcel de Alto Comedero, pero también acá Luis de Lía. Las presas, 13 presas teníamos al principio, tenemos todavía 3 presos en la cárcel de Alto Comedero, Sibila, Altamirano y Nieval. La última presa que pudimos ponerla en domiciliaria fue el 28 de diciembre, después de años de estar encerrada, ultrajada, las compañeras que eran albañiles de manos callosas, Masitelli, que fueron a buscar dinero, al banco y firmaron llevándose el dinero para poder pagar las quincenas a los 20.000 o 30.000 trabajadores de Tilcara, Pumamarca, Abrapampa, Palpalá, La Quiaca, y acá se presentó como un delito, como si estuviesen robando un banco, una verdadera vergüenza de los medios hegemónicos. Y yo vengo, y no me quiero hacer la víctima con esto, pero vengo ya sin herramientas para proteger la salud. Hemos tenido 8 intentos de suicidio en estos años, el último este año, con una compañera que por suerte ya pudimos mandar a domiciliaria, pero está absolutamente inestable y están quebradas. Y hay una rama de la medicina que se llama epidemiología crítica, poco conocida, pero que es la resultante de la medicina social de don Ramón Carrillo, y que habla de las determinaciones sociales de la salud. Es decir, aquellos impactos que no tienen que ver con el organismo ni con la agresión bacteriana ni viral, sino que tienen que ver con las condiciones sociales y o ambientales que está recibiendo el organismo como una agresión. Desde los cambios climáticos hasta la inseguridad en el trabajo, desde la pobreza hasta la que vos puedas imaginarte como la falta de poder darle educación a los hijos. Pero la más importante de todas, Masitelli, es la pérdida de la libertad, cuando vos encima estás injustamente detenido, como ha pasado en la mayoría de los casos, porque hay que tener en cuenta una cuestión. Ningún otro argentino, en la misma situación procesal, que están los compañeros que están detenidos, ya sea en la cárcel o en domiciliaria,
está ni siquiera con tobillera electrónica. Entonces, esto no es justicia, es cualquier cosa, y por eso yo no tengo ningún problema a esta altura de mi vida, no de poner mi vida en riesgo, sino de poner el cuerpo un poco, porque siento que con una justicia así estamos todos presos. Jorge, aquí me gustaría... ¿qué ocurre? Yo cuando difundo que te voy a entrevistar a vos y que vas a hacer una huelga, a mí eso lo hago básicamente por WhatsApp. Algunos cientos de amigos, de gente conocida, tengo una respuesta, ¿no? De varios de ellos. Toda buena gente. Y ahí hay una gran confusión, porque yo creo, y esto lo pienso yo y me gustaría que vos me lo aclararas, que la situación de los presos no es, por un lado está la parte humana, por otra parte está la cuestión de principios, que el orden democrático argentino se asienta en el principio de defensa irrestricta de la libertad y de presunción de inocencia. Por tanto, el abuso de las prisiones preventivas ha sido realmente un hecho espantoso por parte de un poder judicial que, comparto, se ha degradado hasta condiciones indecibles. Nadie confía en él. Al mismo tiempo, la gente cree que hay algunos que están bien presos. Si querés te doy nombres, pero no sé si vale la pena. Y hay otros que... No vale la pena, pero yo te puedo contestar a eso. Bueno, ¿por qué no decir, ustedes piden por la libertad absolutamente de todos o piden por la libertad de algunos en particular? De todos los que estén presos injustamente. Bien. Que ningún preso que tenga un fallo sin un fallo definitivo de la Corte Suprema, un fallo de última apelación. Tenemos cuestiones acá de personas condenadas a 16 años, 15 años, que estuvieron libres en los últimos 26 años. Entonces, claro. Acá hay presos, y yo obviamente, si hay algo que quiero recuperar para la política, son las virtudes y los valores que nos hizo a cada uno de nosotros militantes. Yo no voy a compartir ningún hecho de corrupción, pero tienen que ser juzgados en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos argentinos, y sobre todo cuando estamos viendo el saqueo que se ha producido en la Argentina en los últimos 4 años, pero también los saqueos que vienen. Mira, el otro día, Macitelli, yo veía lo siguiente, digo para que lo reflexiones vos también. Se va a iniciar un juicio de la masacre de Wilde. ¿Te acordás la masacre de Wilde? Sí, hace muchos años. 26 años claro. Después. Increíble. Un solo detenido. Y resulta que este gobierno que pasó con la famosa doctrina Irursum y con la lenidad de muchos jueces federales, encarceló a diestra y siniestra, incluso a propietarios de medios de difusión que quería arrancarle sus medios como se le arrancó propiedades y bienes en la época de la dictadura militar a algunos empresarios. Entonces estamos frente a un panorama donde hay que reconstruir la justicia. Esto se va a hacer desde la política y desde otro lugar. También es cierto que hay un proceso de modificación del Código de Procedimientos Penal, y me parece esto correcto, pero yo te voy a decir algo, los presos nuestros, y vos sabés que yo me ocupo fundamentalmente de aquellos presos que son presos políticos en serio, porque acá no se ha probado en algunos casos ningún tipo, hay más condenas mediáticas que condenas puntuales basadas en pruebas en muchos de los presos que tenemos, incluso con condenas supuestamente en primera o en segunda instancia, pero no son condenas firmes, faltan fallos, faltan apelaciones y resulta que han sido perseguidos desde el primer día. Entonces, que esas personas estén en libertad, que esos compañeros estén en libertad, porque muchas de las pruebas hoy se están cayendo, y te voy a nombrar solamente una: el peritaje del perito Trucho del gas que mandó preso a Julio Devido. Uh-huh. Te hago la siguiente pregunta, porque Alberto Fernández en algún momento dijo que no hay presos políticos sino detenidos arbitrarios. ¿Vos no creés que esto... Es un eufemismo similar. Pero ¿no creés que esto puede ser utilizado como en el sentido de decir no son presos políticos? Porque la figura del preso político
Cuadro Pedro, que es su ministro de Interior, dijo que había presos políticos. En realidad a mí eso, me parece que eso es un problema semántico. Yo lo que te digo, y te puedo asegurar con mucha experiencia, es que la situación de las personas presas es dramática. Por eso yo creo que este va a ser uno de los últimos reportajes que doy, lo hago por la amistad, porque en realidad yo a partir de la huelga no voy a hacer más declaraciones. Pretendo que los medios puedan ir a entrevistar a los presos, a los que tienen prisión domiciliaria, a los que están en cárceles, vean cómo se han destruido familias, cómo se han destruido patrimonios, cómo se han destruido incluso la salud de muchas de ellas y ellos, y que realmente la situación hoy de la mayoría es dramática. Y yo creo que esto, si no se toma en cuenta, estamos construyendo una sociedad basada en la mentira, en lo que se llama la fake news, basada en el lawfare. Lástima que hay tantas palabras en inglés, a mí no me gusta, ni siquiera hablo inglés, pero esto hoy está denunciado hasta por el Papa Francisco, la utilización de la justicia para la persecución política. Y me parece que esto está invisibilizado, absolutamente enterrado y sometido a discusiones de tipo jurídico que, si bien tienen que existir en los tiempos procesales de cualquier otro argentino y no en las arbitrariedades, como bien dice Alberto Fernández, de la ejecución mediática de muchísimos compañeros. Lo vimos el último fin de semana con las declaraciones del titular del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy. Sí, te hago un par de preguntas más. ¿Dónde van a estar ustedes alojados? En tribunales, frente a la caminata de tribunales. O sea, ¿ustedes van a estar casi a la intemperie allí? Sí, claro. ¿Van a armar una carpa? Sí, ya tenemos los permisos, ya lo hemos hecho con la ciudad, ya estamos trabajando seriamente y vamos a hacer una presión de visibilización de este tema que lo tiene que recibir. La justicia los puso presos, la justicia los tiene que sacar. ¿Qué expectativa, está bien esto que vos decís, pero qué expectativa tenés? ¿Que reaccionen los jueces que están a cargo de las causas o que reaccione la Corte Suprema de Justicia dando alguna indicación sobre justamente el uso indiscriminado de la prisión preventiva o el abuso autoritario de algunos jueces? ¿Cuál es la expectativa? Que reaccione quien tenga que reaccionar, incluso el Congreso Nacional. ¿Pensás que... yo ya ni recuerdo si la institución presidencial tiene la capacidad de indulto y si los presos desearían un indulto de parte del presidente de la Nación? Ninguno querría un indulto, pero algunos ya hoy lo están deseando. Pero yo personalmente, como cuadro militante político de este gobierno, yo preferiría que no haya un costo político de esa naturaleza cuando hay otras herramientas tanto parlamentarias como judiciales para activar, y estas son muy rápidas si realmente toman en consideración lo que están produciendo en todas esas familias argentinas que están sometidas a una injusticia abrumadora. La justicia argentina, mira, el otro día a Macitelli salió una chica que estuvo 14 años detenida y fue absuelta de culpa y cargo. Esta es la justicia argentina, llena de presos sociales en todas las cárceles por ser negritos, por ser jóvenes y por ser pobres. Y esto realmente tenemos que volcarlo en algún lado que permita recuperar la institución del servicio de justicia como debe ser. Sí, bueno, en este programa siempre le damos un lugar a este tema porque justamente hablamos regularmente con Graciela Dubres, que es del Observatorio Internacional de Cárceles, y que justamente nos habla de estas arbitrariedades, de las malas condiciones, de las injusticias. La última que te pregunto, y desde ya muchísimas gracias por la amabilidad que tuviste de acceder a este reportaje. ¿Pensás que los medios van a darle a esta huelga la dimensión que se merece o van justamente a tratar de meterla en la campana del silencio, que es en general lo que hacen con las causas más justas pero más delicadas para el sistema?
La primera semana a bolilla, la segunda semana van a decir de qué se trata, y a lo mejor la tercera semana empiezan a preocuparse, sobre todo los jueces. Porque yo te digo una cosa que me golpea, hay muchísimos compañeros, y te puedo nombrar algunos que hoy están cumpliendo funciones de altísimo nivel, que están procesados por estos cachivaches que son algunos jueces, y que los han embargado. Por ejemplo, tengo el tema Cunitas, que lo conozco bien, donde hay 12 procesados, y los 12 procesados, el juez Bonadío los embargó a cada uno en 142 millones de pesos. Amén. Y además ordenó quemar las cunitas. Pudimos evitar que se quemen y por suerte las pudimos repartir. El proyecto Cunitas fue tomado en Estados Unidos como ejemplo de la protección de la salud de la madre y del niño, sobre todo del niño de los primeros 60 días, cuando tiene colecho y que tiene muertes habituales por sofocamiento, y esto fue tomado después. Pero el juez Bonadío mandó a quemar 66.000 cunitas que pudimos evitarlo. Esos compañeros, 12, están procesados y embargados por 142 millones de pesos cada uno, para un tema que en total no llegó a esa cifra en ningún caso, no hablemos de los 12, en uno no llegó a 142 millones de pesos. Bueno, Jorge, te mando un saludo de mi parte, te agradezco muchísimo, mi respeto, porque quienes ponen el cuerpo son los verdaderos militantes, y vos estás poniendo el cuerpo por lo que consideras una causa justa, que creo que lo es en los términos que le acabas de plantear, y espero que todo se resuelva en el menor tiempo posible, porque también te apreciamos a quienes no conocemos, pero sabemos que son militantes comprometidos con las causas del pueblo, y deseamos que no tengan ningún tipo de deterioro en su salud. Así que un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vos por este espacio, e insisto, yo a partir del 3 de febrero no voy a dar ningún reportaje más, porque quiero que hablen con los presos y en todo caso con la justicia. Muchísimas gracias, Magistero. Gracias a vos. Bueno, hemos hablado con el doctor Jorge Rachid, que el lunes que viene inicia una huelga de hambre, es decir, pone el cuerpo, y por la libertad de presos políticos. Vivimos en una sociedad muy deteriorada, y la verdad es que los poderes emergentes de la Constitución Nacional, las propias instituciones, dejan mucho que desear. Sí, bueno, casualmente ayer estaba pensando en esas boludeces que no piensan. No, porque estaba leyendo una nota acerca del cerco sobre la privacidad que ejerce toda esta tecnología, ¿no? Que saben dónde estás, en qué momento, dónde subiste al bondi. Y estaba pensando en este pibe Ventura, que lo acusaron sin ningún motivo por los rugby de Villa Gesell, lo pusieron como cabeza de turco ahí. Y 4 días detenidos en Morfeo. 4 días y que está en libertad, precisamente gracias a que pudo demostrar que no estaba en Villa Gesell, porque los celulares fueron cotejados, la las justicia antenas. No funciona, nadie le cree a la justicia. Es pero digo, no, qué loco, ¿no? O sea, a veces nos quejamos de la sobrevigilancia que tenemos con el tema de la tecnología, y justamente este pibe está suelto y no se comió un garrón, porque pudo demostrar, mediante la tecnología y grabación en el restaurante que estaba cenando con Opa, que no estaba en Villa Gesell, efectivamente. Tremendo. Así que, bueno, lo que para algunos es... Por eso la presunción de inocencia es hay oyentes que me lo mencionan, es sagrada. Bueno, pero estamos en un contacto telefónico con nada menos que el otro copartícipe permanente de la mesa, que es Daniel de Abrantes. Daniel, ¿estás allí? Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, Daniel, te vimos ayer ahí en la Plaza San Martín de Aedo, frente a la comisaría de Aedo, ahí frente a la Escuela 8, con un conjunto muy grande de vecinos. Decinos qué es lo que estaba ocurriendo. Sí, hubo una convocatoria de vecinos autoconvocados del barrio de Aedo, Aedo Norte, Aedo Sur, porque se está produciendo una ola de
actos delictivos importantes en Aedo, y lógicamente, bueno, mi familia es una de las damnificadas, porque en la puerta de mi casa hace apenas unos meses le robaron a mi hermana a punta de pistola su automóvil, con el susto para todos nosotros, porque quisieron entrar a mi casa también. Y bueno, hay una cantidad, digamos, fuera de lo normal de hechos delictivos, y por supuesto los vecinos se movilizan en defensa de la seguridad y de sus derechos, ¿no? Estuvimos ahí, yo calculo que unas 400, 500 personas. Aprovecho para decir que se volvió a convocar para este miércoles, o sea, para mañana a las 7 de la tarde, frente a la comisaría, ahí en la Plaza San Martín de Aedo, a 1 cuadra y media, 2 cuadras de la estación. ¿Sí? Sí. Nos recibió el comisario de Aedo y el jefe de la departamental de la zona, y lamentablemente no, muy amables, pero no tenían respuestas para dar a las inquietudes de los vecinos de Aedo. Y quizás lo más notable es que esta convocatoria que circuló por las redes y que inclusive convocó a gente de la prensa local, algún canal local, parece ser que no fue escuchada por los funcionarios de la municipalidad, porque se supone que ante una movilización de este tipo, 500 vecinos de Aedo, por lo menos el secretario de Seguridad de Morón tendría que haberse hecho presente. Claramente. No fue así. Esperamos que el miércoles se haga presente y no solo escuche a los vecinos, sino que nos haga una exposición de cuáles son las medidas que se van a tomar, porque lo más notorio del caso fue que lo único que atinó a decir el comisario es que por supuesto estaban esperando la colaboración de los vecinos, a lo que los vecinos le dijeron: no, mire, no es así, los vecinos colaboramos, lo que estamos queriendo saber es cómo van a resolver el problema. Claro, y el comisario no quiso ser sincero y decirle: no lo vamos a resolver. No, por supuesto que... ¿Hubo no. alguna petición en concreto de, bueno, pongan un patrullero más, o recorran en determinado horario, o cuiden la noche, o alguna petición en concreto? Sí, se firmó un petitorio. Básicamente lo que se pide es más presencia en las calles del barrio, pero también se pide más presencia de la municipalidad, porque la municipalidad tiene móviles, tiene una estructura de seguridad, y la verdad que no se ve acá en la zona. Uh-huh. En su momento se implementó una alarma comunitaria que está a medias implementada, que con una tecnología bastante rudimentaria, porque es una alarma que suena a nivel en la cuadra, pero no dispara ninguna acción en la DDI ni en la comisaría. Ajá. O sea que, bueno, hoy la tecnología podría resolver algunos de estos temas, ¿no? De darle herramientas también a los vecinos para que puedan gestionar alarmas más eficientemente, ¿no? Ante una situación de emergencia. Y por supuesto la presencia policial en las calles. Quiero decir que ayer sí se vieron algunos operativos, pero sabemos que en general son operativos circunstanciales, que están hoy y mañana no están, ¿no? Hoy están porque hay una movilización, mañana no se moviliza la gente y se levanta. Bueno, yo entiendo que estamos en una situación compleja, pero lo que no entiendo, lo que no puedo entender es que los responsables políticos, o sea, el secretario de Seguridad del municipio, no esté dando la cara. Eso no lo entiendo. ¿Cómo está el tema de las cámaras de seguridad en Aedo?
Mirá, está, por lo que yo sé, en forma incipiente, ¿no? Tiene una cobertura en el centro de Aedo, cobertura que permitió identificar, entre otras cosas, que fue muy comentado, se produjo un hecho delictivo con unos motochorros, ¿sí? Uh-huh. Que fueron apresados, ¿sí? Y a los 4 días las cámaras de Aedo volvieron a capturar con el mismo personaje, volviendo a delinquir en el centro de Aedo y capturados por las cámaras de los comercios de Aedo, no las cámaras del municipio. Ahora, también hay un problema con nuestro sistema judicial, ¿no? Hay algo que no está funcionando. Sí, claramente no está funcionando. La modalidad de los motochorros se ha expandido y realmente tienen una velocidad y una flexibilidad para huir que es tremenda, pero también es cierto que quedan grabados por las cámaras de seguridad. Sí, pero parece que eso no tiene... Quedan grabados. Ahí, por ejemplo, mi hermana vive en un edificio ahí a 50 metros de la estación de Aedo, eso en la cuadra donde está la Shell de Aedo. Sí. Y esto salió en todos los medios hace unos días. A las 5 de la mañana le violentaron el portón de acceso a las cocheras del departamento y le vaciaron las bauleras. Está todo filmado, pero ¿y eso qué resolvió? Que lo tienen filmado. Sí, claro. Pero no hay atrás un fiscal que o no hay herramientas o no hay capacidad o no hay voluntad política del Estado, no lo sé, para perseguir esos actos delictivos, ¿no? Yo lo que creo es que esto es un elemento más, entre otras cosas, ¿no? Sabemos la incidencia de la crisis social, la pobreza, toda la situación en la que estamos viviendo que es un caldo de cultivo para la violencia, pero también la ausencia del Estado, ¿no? La ausencia del Estado nacional, provincial y municipal. Sí, y hay poca información sobre el crimen organizado en la Argentina, ¿verdad? Es decir, siempre vemos digamos, el último tentáculo del pulpo, es decir, el motochorro, el menudeo de droga, en fin, lo último vemos. Pero sí, evidentemente acá hay un crimen organizado del cual nadie rinde cuentas y nadie informa nada. Yo digo que acá hay que hacer 2 señalamientos, ¿no? Uno, como vos decís, el Estado tiene que poner especial atención en el crimen organizado, que es el núcleo de la inseguridad de la Argentina. Y 2, la consecuencia de esta ausencia del Estado con políticas claras también deriva en situaciones digamos que son repudiables de parte de algunos miembros de la sociedad, qué sé yo. Por ejemplo, algunas personas que plantearon que el problema son los pobres que están durmiendo en las calles de Aedo, ¿viste? Y que encima son pobres que no son de Aedo, sino que vienen en el tren de Temperley y se quedan a dormir en Aedo porque cartonean en Aedo, como si esto fuera el problema de la seguridad. Este es un problema de la sociedad que los golpea principalmente a quienes tienen que vivir en la calle, pero que tenemos que hacernos cargo también de ese tema, pero de ahí a pensar que estos pobres individuos tienen algo que ver o son culpables de la inseguridad en Aedo, bueno, la verdad eso no es así. No, el delito y el crimen organizado, sí, lógicamente que el delito crece cuando fundamentalmente se produce una polarización de la riqueza muy grande. Eso está comprobado históricamente en todos los lugares. Las sociedades más igualitarias, Finlandia, Suecia, Holanda, Dinamarca, cierran cárceles. Cierran cárceles, claro. Y acá, en cambio, cada vez necesitamos más cárceles, con lo que significa tener una persona presa, que para que los oyentes
lo sepan, más o menos calculo, y se lo vamos a volver a preguntar en algún momento a la presidenta del Observatorio Internacional de Cárceles, Graciela Dubrés, pero debe estar en 85.000 pesos por mes, tener un preso. Entonces... Bueno, digamos algo, ¿no? En la Argentina también hubo una época donde se cerraban cárceles. También, durante la etapa de aquel peronismo histórico, se cerraron cárceles, o por lo menos se vaciaban las cárceles. También habría que hablar con algún especialista en esta materia. Pero bueno, entonces, Daniel, reitera, ¿para cuándo va a ser la convocatoria? La convocatoria en principio es para mañana, a las 7 de la tarde, en la Plaza de Aedo. La verdad que invitamos a todos los vecinos de Aedo que se movilicen, porque sabemos que la principal barrera para los hechos delictivos es que la gente también se ocupe, esté en la calle, porque esto en definitiva es una presión sobre las instituciones para que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Que es cumplir con su deber. Bueno, muy bien. ¿Algo más para incorporar? No, sigo escuchando la radio, lamento no poder estar ahí por un problema familiar, pero acá desde casa estamos escuchando la radio, que está muy interesante. Bueno, y levantando polvareda, porque te quiero decir que ya nos han hecho comentarios respecto del reportaje a Jorge Rachid, y evidentemente... Bueno, yo también tengo mis reservas sobre algunas cosas que se dijeron, por supuesto que con el respeto y con muchas coincido, pero hay cosas que no se pueden, no digamos, si se meten todos los gatos en la misma bolsa es un problema. Claro, sí, yo personalmente, que no soy un especialista en la materia, creo que hay 3 grupos de gente que ha ido a la cárcel. Ha habido gente que ha ido a la cárcel porque tenía que ir a la cárcel por actos de corrupción, y espero, con las palabras de Jorge Rachid, que ha quedado claro que aquellos que han cometido actos ilícitos, han robado, han hecho acuerdos espurios utilizando la condición de funcionario público, tienen que ser juzgados, condenados y estar presos. Algunos son políticos, otros serán empresarios, otros serán vaya a saber qué, todos tienen que ir a la cárcel. De eso creo que no puede caber ningún tipo de duda. Pero ahí hay una salvedad, ¿no? Con el debido proceso. No, desde luego. No, por eso. Violentado. El tema de la libertad condicional es un escándalo en Argentina, ¿no? También. Bueno, pero entonces ese es un grupo. Después están, ellos tienen que ir presos. Después creo que está el tema de la AMIA. Ese es otro tema que merece todo un capítulo, porque en realidad la acusación que se hace en torno a traición a la patria, para mí es un despropósito absoluto, independientemente de que yo jamás hubiera promovido una cosa así. Pero si alguien estudia el contexto internacional en el cual se llevó adelante este giro en la política argentina respecto de Irán, comprenderá que este giro se correspondía con un giro que hizo los Estados Unidos respecto a la política de Irán. Y que además los Estados tienen derecho, ¿verdad?, a definir sus políticas en términos que no son absolutos, porque si no jamás se podrían haber reconciliado Francia y Alemania, por ejemplo, o España e Inglaterra, y tantísimos otros países, entre los cuales hubo miles y miles y a veces millones de muertos, y sin embargo más tarde se reconciliaron, como nosotros, como los paraguayos se han reconciliado con nosotros. Yo te agrego ahí que en el caso AMIA, ¿sí? Digamos, lo que está harto evidente es el descontrol por parte del Estado de los aparatos de inteligencia. Porque bueno, acá... Sí, bueno, pero ese es otro capítulo, digamos. Es decir, estamos hablando de los presos.
Es decir, para el año 2013, cuando ya habían pasado 19 años de absoluta impunidad, según los que denuncian que fue un acto por la impunidad. Ese es otro capítulo que me parece que merecería que en algún momento pudiéramos hablar con, no sé, como por ejemplo habría con Laura Ginsburg, que creo que es una persona que sabe y sabe bien sobre el tema, porque hay muchos que dicen que es y lo dijo aquí también nuestro amigo Manuel Gallero, que el acto ese no fue hecho por Siria, y hay muchos que dan fundamentos, por Irán, y hay muchos que dan fundamentos de que no fue hecho por Irán, por lo cual se desmoronaría todo. Entonces, ese es un capítulo, pero vamos a los presos, y después hay presos que efectivamente son presos políticos, de eso yo también no tengo dudas. Hay militantes sociales, lo que pasa es que hay los presos políticos que son militantes, que yo te podría dar algunos nombres, no son nombres que los conozca la población. Y al ser un detenido sin nombre, no tenés quien te defienda. Entonces, a mí, lógicamente, que si vos me hablas del Caballo Suárez, si me hablas de López y de tantísimos otros, y de Lázaro Báez, la verdad que creo, para mí, no están fuera de mi consideración. Porque eso no creo que en ningún caso sean presos políticos, aunque creo que al Caballo Suárez ya le dieron la domiciliaria por problemas de salud, que lógicamente lo humano siempre prevalece por sobre cualquier otra consideración. Somos humanistas. Ahora, el tema es que los que no tienen nombre, un nombre que uno pueda reconocer, si yo te diría María Graciela López, ¿qué te dice? No te dice nada, sin embargo es una presa política. Gladys Díaz, ¿quién es? Y nadie la conoce. Y otros nombres que son, entonces me parece a mí que con la acción que está emprendiendo Jorge Rachid, con sus luces y sus sombras, si él remite al proceso judicial correcto, al respeto por la libertad y la presunción de inocencia, y luego de demostrada la culpabilidad, entonces el fallo judicial correspondiente y la condena posterior, bueno, a mí me parece que eso es un avance para las instituciones de la democracia. Yo creo que lamentablemente todavía queda mucha lucha por mejorar estas instituciones que, recuperadas en 1983 y que saneadas en alguna parte de ellas, la democracia no entró en muchos lugares. No entró en los sindicatos. Sí, no entró en los servicios de seguridad, de inteligencia. Yo coincido con lo que plantea Rachid, que él planteó, bueno, los grandes temas de la deuda externa, el tema de la crisis social, la pobreza, planteó el tema de la crisis judicial, que yo también estoy de acuerdo, pero planteemos también el tema de la corrupción, porque es un problema de la Argentina, y si no lo asumimos, problema que además agudizó el último gobierno. Las declaraciones del presidente, las últimas declaraciones del presidente, sobre las que vos hiciste un excelente editorial ayer, demuestran el nivel del latrocinio que fue sometido a la Argentina. Porque, a ver, quienes impulsaban el endeudamiento de la Argentina, graciosamente, ¿por qué lo hacían? ¿Sin motivo? No, eso es motivos. Negocios privados. Negocios privados, grandes procesos de corrupción, y grandes procesos de corrupción en el gobierno anterior también. Y hay que decirlo, porque si no lo decimos y no avanzamos sobre eso, estamos condenados también. Perfecto, efectivamente. Por eso creo yo que hay muchos de los que están presos, y por eso levantó Polvareda esto. Pues levantó Polvareda porque efectivamente hay una convicción social, y la tenemos muchos, y aparte yo he denunciado la corrupción del gobierno anterior en sede judicial, en hechos concretos, no en hechos de Clarín, por decirlo así, no, en hechos concretos, y me parece que es absolutamente así como decís vos. Si no se vuelve a una ética pública, a la política como vocación de servicio, ¿no?, de entrega,
Y bueno, evidentemente la Argentina no va a poder salir, porque siempre vamos a estar cruzados por intereses privados que toman, colonizan la cosa pública, colonizan el Estado, para rapiñar de él de distintas maneras. Algunos en los grandes actos de corrupción, otros en los pequeños actos de corrupción, y otros simulando que trabajan y brindan un servicio y no haciéndolo, mientras lógicamente tienen una suculenta retribución por parte del Estado. Mirá, de la misma manera que dijimos que no hay políticas extractivistas progresistas, también tenemos que decir que no hay corrupción progresista. La corrupción debe ser condenada en todas sus formas, igual que el extractivismo. Entonces no hay medias tintas de no, pero tenemos que ser flexibles. No, tenemos que ser duros. Me parece muy bien. Bueno, Daniel, déjame... Bueno. ¿Para qué Daniel Pérez quiere decir algo? Sí, no, esto es personal. Hablando de corrupción, ya estuve leyendo acerca de la corrupción del display de tu notebook. Después te llamo y te comento. Bueno, ese chiste no lo entendió nadie, pero de todas formas creo que ya se hicieron las 12:56 minutos. Vamos a ir a la tanda y después vamos a estar hablando desde España, desde la Universidad de Salamanca, con el doctor Rodrigo Gómez Torre, para preguntarle qué es lo que está pasando allí en Europa respecto del Brexit y cómo incide sobre los intereses geopolíticos de la República Argentina. Seguimos aquí en La Brújula, ya estamos comunicados con Rodrigo, que está en España. Le hemos preguntado por el Brexit y vamos a ver si en esta oportunidad podemos escucharlo como corresponde. Bueno, buenas tardes nuevamente. Perdón por el tema de la comunicación, pero bueno, no depende de nosotros. No, claramente. Como les comentaba, sí, está bastante movida la situación a nivel europeo, sobre todo por estas últimas noticias o la concreción de lo que ya hacía más de 4 años que había votado en Reino Unido. Y estos últimos 2 años o año y medio en el que se estuvo llevando adelante todo el mecanismo para que se desvincule el Reino Unido de la Unión Europea. Así que ha generado un cimbronazo, no solamente con la Unión Europea, sino para con el resto de los miembros, donde hay cada vez una fuerza mayor o más importante de euroescépticos, con la idea de que deberían desvincularse o empezar a tratar de manejar su propia economía en forma restrictiva y no comunitaria. Uh-huh. Más allá de las situaciones también que políticamente implica, hay varias comunidades dentro de España o situaciones políticas que también están con esta idea de desmembramiento e identificarse con una bandera, una ideología, una política propia. Hablo de Cataluña en particular, más allá de otras comunidades. Ahora, la particularidad del Reino Unido es que nunca había adoptado definitivamente el euro como su moneda, seguía siendo la libra esterlina. Y ese sería buena parte del problema que tienen los países del sur de Europa. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, básicamente los problemas que generaba Reino Unido con la Unión Europea eran los que tienen que ver también con la idiosincrasia, ¿no?, del Reino Unido, que contradecía un poco al resto de lo que es Europa continental. Históricamente, en estos 47 años de relación que hubo entre la Unión Europea y el Reino Unido, siempre el Reino Unido abogaba por mayores libertades y hacer una unión arancelaria, uh-huh, con la posibilidad de que haya un intercambio libre de bienes y o servicios, pero no de personas ni a nivel social. Por eso siempre fue muy muy restrictivo en cuanto a compartir políticas monetarias o en cuanto a compartir algún tipo de función social en cuanto a prestaciones que tendría que darle el Estado a los integrantes o a los miembros ciudadanos de la Unión Europea. Es así que, bueno, las mayores contradicciones se daban en ese ámbito y
y hoy por hoy se termina efectivizando esto de decir, bueno, mientras ustedes sigan avanzando a una unión de ciudadanos en donde todos tengan exactamente los mismos derechos e igualdades, nosotros no estamos por esa labor, sino por la posibilidad de poder comercializar nuestros productos en el mercado más grande posible, pero no que en nuestro territorio se asienten personas con los mismos derechos que nuestros ciudadanos. Ajá. ¿Y esto cómo les va a repercutir a ellos desde el punto de vista económico? Porque me parece que en general la Comunidad Económica Europea, que tiene por eje Alemania y Francia, no va a dejar pasar inadvertido y premiar una actitud que significaría el principio del desmembramiento. Si vos premiás al que se va, todos se van a querer ir. Sí, bueno, ahora viene la parte más difícil del Brexit, que es el año que han acordado para terminar de vincularse, donde el Reino Unido va a tener que hacer los pagos correspondientes por las obligaciones que había asumido. Se va a tener que empezar a negociar en qué condiciones van a estar las fronteras, sobre todo la de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, donde no hay una frontera física y estaba por estar todo dentro de la Unión Europea mancomunado y no había inconvenientes para cruzar de un lado hacia otro. Y bueno, y en particular todos los conflictos que van a empezar a suscitarse con el movimiento de capitales y de empresas que estaban asentadas en Reino Unido y que de ahí prestaban servicio para toda la Unión Europea, con el sistema arancelario que no tenían y que ahora en este año van a empezar a negociar para ver cómo se cierra, pero que parecería ser que a partir del 1 de febrero ya tendrían aranceles totalmente diferentes. Quisiera destacar igual que también hay que poner o resaltar que dentro de lo que es la Unión Europea, la idiosincrasia de los ingleses o del Reino Unido, donde es el país que menos expedientes se les abrió por retrasos o incumplimiento de las normativas europeas. En comparación, cuando uno dice Alemania, por ejemplo, tuvo 80 expedientes abiertos por retrasos o incumplimientos, España 97, y en toda la historia Inglaterra ha tenido 62 expedientes abiertos por un incumplimiento o una mala transposición de la normativa europea. Y bueno, sí, como mencionabas, también le va a acusar el golpe la Unión Europea porque se está yendo uno de los mayores socios, que tenía el 16% del PBI, lo aportaba la Unión Europea, y el 13% de la población también de la Unión Europea estaba asentada en Reino Unido. Ahora, una parte del Reino Unido quedaría con la Comunidad Económica Europea. ¿Es así? Perdón, que una parte no pude escuchar la que hay países del Reino Unido que quedarían en la Comunidad Económica Europea. Bueno, ahora justamente de los países del Reino Unido, entre ellos principalmente Escocia, es uno de los debates más fuerte que se está abriendo, porque en el 2014 Escocia hizo un referéndum para ver si se disociaba y dejaba de formar parte del Reino Unido y pasaba a ser un país totalmente independiente y con representación propia, y ese referéndum salió en contra. Escocia se comprometió a seguir formando parte del Reino Unido, y por lo menos por una generación entera, lo que se daba 70 años de cumplimiento de ese referéndum. Y bueno, justamente ahora los representantes de Escocia, o del pueblo de Escocia, avisoran o piden, ya han mandado las comunicaciones institucionales para que se pueda llevar adelante un nuevo plebiscito, justamente por la situación de que ellos afirman, los escoceses afirman, de que se modificó sustancialmente la situación en cuando se hizo el plebiscito en aquel momento. Claro. Escocia decía, si nosotros nos vamos del Reino Unido, por ende vamos a salir de la Unión Europea, porque no tenemos la posibilidad de ingresar con cualquier miembro pleno que vote y nos vete el ingreso, es decir, Inglaterra y el resto de los países del Reino Unido. Hoy por hoy, habiéndose suscitado esta desvinculación, en donde la gran mayoría de los votantes a favor del Brexit se dio en territorio de Inglaterra,
el resto de las comunidades empiezan a enfrentar un grave conflicto, como por ejemplo lo que es el Peñón de Gibraltar, donde el 97% de sus habitantes votaron en contra de la desvinculación, y por supuesto lo que terminará pasando con nuestras Malvinas Argentinas y el vínculo económico con la Unión Europea. Claro, de eso te queríamos preguntar, pero antes de llegar a Malvinas, te quería reflexionar sobre lo siguiente. Si alguno de los países que conforman las islas del Reino Unido termina quedando vinculado a la Comunidad Económica Europea, es muy probable que la Europa continental premie a ese sector, y esto generaría una asimetría al interior del propio Reino Unido. ¿Esto no se ha evaluado? ¿No lo han evaluado los ingleses? Lo que han evaluado, o por lo menos el poder que está, de lo que hablan los medios de comunicación, es que Inglaterra estaría buscando un nuevo aliado, que estarían dadas las situaciones geopolíticas a nivel internacional para que Johnson tenga un nuevo aliado que sea Estados Unidos con Trump, y dejar de lado las políticas de la Unión Europea, en donde se estaba hablando o tratando de manifestar algún tipo de permeabilidad para con los turistas, o no tanto con los turistas sino con los inmigrantes que luego permanecían en su territorio. Hubo un movimiento muy grande digamos conservador o de derecha, desprestigiando la cantidad de personas que desde Europa continental se terminaron asentando en la década del 2000 al 2010 en territorio inglés, sobre todo en territorio de Inglaterra. Así que yo creo que esto que vos consultás sí está evaluado, pero justamente por una cuestión de política económica entienden que tienen la suficiente solidez económica como para poder enfrentar esta ruptura, y están apuntando su mercado o a su aliado norteamericano en vez de seguir con los aliados que tradicionalmente formaban parte de un bloque, y que entendían que cada vez este bloque estaba apuntando para incorporar un salario mínimo europeo y algún otro tipo de beneficios que no eran tanto de la intención del gobierno y de los movimientos que estaban representando estas ideas más conservadoras. Entonces, como resultado de esto, ¿vos considerás que Inglaterra sale fortalecida o debilitada con esta medida, más allá, digamos, de que estamos frente a un proceso irreversible de separación de la Unión Europea? Bueno, es una pregunta bastante difícil de responder, sobre todo teniendo en cuenta que este año va a ser bastante duro o muy duro para ver cómo terminan acordando esta desvinculación. Yo entiendo que va a ser un proceso bastante tortuoso para el Reino Unido, y que le va a generar una disminución a nivel comercial si terminan rompiendo lanzas con la Unión Europea. Quedará entonces en la muñeca de los intermediarios o de los comisionarios, tanto de la Unión Europea como de Reino Unido, de cómo podrán llevar adelante este tipo de negociación y vinculación comercial, porque claro, desde Bruselas y con un principal interés de Francia, la idea es el que salió, lo que vos muy bien decías, Mario, anteriormente, el que se fue sale del club, no es más miembro ni socio ni admitido, por lo tanto no tiene ningún beneficio. No puede ser que salgas y sigas con los beneficios comerciales o económicos, pero que no aportes a ningún tipo de mantenimiento del club a nivel social. Mientras tanto, hay algunos otros países que pretenden mantener algún tipo de vínculo económico justamente por la cantidad de comercio que va y viene de un lado al otro lado del estrecho. Mi pregunta ahora sí está relacionada con Malvinas. Si mal no recuerdo, en 2009 hubo un tratado de Lisboa que incorporó
a las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur como territorio extracontinental europeo. Si digamos, Inglaterra se separa, o el Reino Unido se separa, acaba de quedar una situación que me gustaría que, no sé si me podés responder hoy o la querés estudiar, pero una situación difícil, porque habría un tratado a partir del cual estos serían territorios reclamados por la Argentina, reclamados por el Reino Unido y reclamados por Europa. ¿Cómo queda esa situación? Sí, no, claramente al salir el Reino Unido de la Unión Europea, con todos sus territorios de ultramar y demás, se termina desvinculando. E inclusive a nivel europeo le genera un gran conflicto, y en particular a España, el tema del Peñón de Gibraltar, que está anexado al territorio español y que hay una barrera como si fuese la de un tren para pasar de un lado al otro, donde más de 9.000 personas españoles pasan diariamente para trabajar en lo que vendría a ser ese puerto o ese territorio. Claramente la situación de las Malvinas, se abre una posibilidad de una reivindicación o de llevar adelante una actividad, una actitud un poco más activa de lo que se venía dando con el gobierno anterior frente a esta situación en la que se queda solo Reino Unido y no con el respaldo de la Unión Europea. Esto ya había pasado con otros territorios de ultramar, donde en las votaciones en la Asamblea General de la Unión de Naciones Unidas, no, los miembros de la Unión Europea no habían acompañado la política, digamos así, colonialista, llamémosla así, o mantener las colonias o los territorios de ultramar de Reino Unido. Frente a esta situación, justamente uno de los miembros de España ya ha empezado a presionar por el tema del Peñón de Gibraltar, y evidentemente se empiezan a dividir las aguas para que Reino Unido solo tenga que hacer frente a esta situación de mantener sus territorios de ultramar por sí mismo y sin este respaldo de la Unión Europea. Entonces, lo que entiendo yo es que se abre un juego en donde justamente todas las importaciones que se están haciendo de la actividad pesquera que se realizan en Malvinas y entran a Europa sin ningún tipo de arancel, ahora tendrían que empezar a pagar arancel, y hay una situación económica, no solamente política, de por medio. Del mismo modo, también hay diferentes analistas que creen o avisoran la posibilidad de que con el cambio de ideología del gobierno argentino, Trump aproveche y apoyándose en este nuevo socio o en esta nueva amistad con Johnson, pueda tratar de imponer algún tipo de límite o trabas arancelarias a productos argentinos si Argentina incomoda demasiado en los organismos internacionales con la reivindicación de los derechos sobre las Islas Malvinas y sobre todo los recursos naturales que hay en este territorio o alrededor en el mar, ¿no? Así es, así es. 1.800.000 kilómetros cuadrados se apropió el Reino Unido de mar que es absolutamente argentino. Nos quedan pocos minutos y no quería dejar de preguntarte por qué información hay sobre el viaje de Alberto Fernández a Europa y qué perspectivas ves en torno a estos convenios que existirían, que todavía falta mucho para que se formalicen, entre la Comunidad Económica Europea y el Mercosur. Bueno, justamente entre el Mercosur y la Unión Europea hay una situación compleja para que terminen de aprobarse a nivel parlamentario estos convenios. Si bien creo que hay una nueva etapa de diálogo entre el gobierno español y el gobierno argentino, donde sus ideologías a nivel político se encuentran mucho más cerca y hay mucho más repercusión o mayores repercusiones de lo que es la conformación del gobierno del Partido Socialista Obrero Español.
y Unidas Podemos, donde inclusive miembros del gabinete de Unidas Podemos han dejado sus labores en España para formar parte del gabinete de gobierno de Alberto Fernández, es decir, que hay vínculos inclusive a nivel personal en los diferentes gobiernos. Entonces, sí, algunos hemos entrevistado acá en este programa. España, Argentina, hay una posibilidad mucho más fuerte de que se trabaje. Ahora bien, a nivel Mercosur, Unión Europea, no solamente estos inconvenientes que está pasando en la Unión Europea de diferentes partidos políticos que cada vez toman más importancia en cada uno de los Estados miembros y este alejamiento del Reino Unido, sino también este enfrentamiento que ha habido a nivel diplomático entre Brasil y Francia en cabeza de sus dos máximos representantes. Pues más allá de este show mediático de discusiones entre Bolsonaro y Macron, es cierto que la parte agraria o el poder productivo agrario de Francia no veía con muy buenos ojos el acuerdo que tenía después de tantos años de trabajo o habían llegado a consensuar entre el Mercosur y la Unión Europea. Quiere decir que vos no ves grandes perspectivas de que esto se vaya a transformar en un mercado único rápidamente, por lo menos. Sí, no lo veo como algo que vaya a ser cerrado por lo menos en este año. No sé si con mayores acuerdos o avances a nivel político y un poco de estabilidad económica en ambos bloques, digo porque también en Mercosur atraviesa una situación un poco tensa entre los dos mayores socios. Sí. A nivel diplomático estoy hablando, como para que se pueda mantener una posición firme y llegar adelante a ratificar estos acuerdos que habían estado durante tantos años trabajando juntos. Bueno, Rodrigo, hemos perdido los primeros minutos, pero todo lo demás ha salido excelente, de manera que te agradecemos muchísimo y nos volveremos a comunicar dentro de no mucho tiempo, porque la mirada desde Europa nos resulta absolutamente constructiva, provechosa, fructífera desde aquí, y vos haces un aporte muy importante para nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias por las palabras, por el tiempo y por darme la posibilidad de compartir minutos con ustedes y con sus oyentes. Así que a su entera disposición y hasta la próxima. Un abrazo grande a la distancia. Un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Hemos hablado entonces con el doctor Rodrigo Gómez Torre desde la Universidad de Salamanca, que nos ha planteado una cantidad de temas que me parece que son de muchísimo interés. Sí, el tema del Brexit no es tan simple y lo están viviendo en carne propia los propios ingleses, ¿no? O sea, Escocia, en principio, decide la mayoría de la población, que no fue bastante ajustado el referéndum en Escocia, decide permanecer dentro del Reino Unido para no perder la oportunidad de seguir perteneciendo a la Unión Europea. Y después Inglaterra dice, bueno, chao Unión Europea. ¿Para qué nos quedamos, hermano? Sí, está muy difícil. Cuando se toman esas grandes decisiones, uno puede opinar a la ligera, pero hay muchas variables. No es tan fácil. Son muchas variables. Los estadistas tienen que hacerse asesorar bien, tienen que tomar en consideración un montón de elementos para luego tomar una resolución. Personalmente creo que el pueblo ha votado con un sentimiento de defensa, con un sentimiento nacional, el pueblo inglés, separarse de la Unión Europea. Yo personalmente creo que han cometido un error geopolítico. Y la perspectiva de una alianza entre dos pelirrojos como son Johnson y Trump, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, los dos pelirrojos, los dos tienen un aspecto parecido, los dos tienen una ideología parecida, es una cosa muy transitoria, porque Donald Trump tiene como mucho 5 años por delante, si lograra su reelección, cosa que no es segura tampoco, y 5 años pasan volando. En cambio, la decisión de haberse retirado de la Unión Europea
es una decisión que va a quedar por décadas y quizás siglos, vaya a saber. Lo cierto es que desde mi punto de vista, esto habría que seguir estudiándolo, habría que ver cómo evoluciona. El Reino Unido se va a debilitar, va a exacerbar contradicciones internas y le va a brindar a la Argentina una oportunidad. Argentina también tendrá que sopesar con mucho equilibrio si hasta dónde lleva esta confrontación. Lógicamente que estamos hablando de una confrontación de tipo diplomática, en el marco de las relaciones bilaterales que Argentina pueda tener con muchísimos países del mundo, y también en el marco de las Naciones Unidas, donde las votaciones a favor de la reivindicación de Argentina son multitudinarias, es decir, Argentina gana por una cantidad de votos increíbles, pero el imperio no obedece a la democracia, el imperio obedece a sus intereses estratégicos y a sus aspiraciones. Sí. Creo que estamos en contacto con Carlos Méndez. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, aquí en un programa bastante entretenido, con unos cuantos entrevistados, con sus idas y sus vueltas, y en este caso, bueno, charlando contigo porque Chile parece un volcán en plena erupción y genera material todo el tiempo, todos los días, y por lo menos entonces una vez por semana recurrimos a tu sabiduría, a tu información, para que nos transmitas qué es lo que está pasando allí y cómo lo estás viendo vos. Mira, Mario, vamos a comenzar, digamos, con el tema del proceso constituyente, que es lo que es lo más importante que se ha acordado por lo menos la mayoría, casi la totalidad de los partidos políticos o de la clase política, como se la quiera denominar. Bien. Bueno, ayer podemos decir que ya se le da un inicio del punto de vista electoral, ya que el servicio electoral ayer lunes publicó los padrones de la población electora que va a participar en el plebiscito nacional del sábado 26 de abril. Eso significó que totalizó 14.753.345 electores habilitados, de los cuales 58.100 corresponden a chilenos residentes en el exterior, y de ellos 8.704 de residentes chilenos en Argentina. Digamos que es una población bastante pobre, sí, considerando pocos, que estarían en posibilidad de participar en el proceso electoral alrededor de 250.000. Bueno, o sea que hay 250.000 chilenos en Argentina que podrían estar votando y solo se inscribieron 8.000. Exactamente. Bueno, eso se debe a varias razones. La más importante es que la proximidad limítrofe que hay entre Chile y Argentina significa que los chilenos residentes en aquellas ciudades más cercanas al país prefieren optan por ir a votar directamente en Chile el fin de semana correspondiente, llámese los de Mendoza, Llana, Santiago, Viña, Valparaíso, etcétera, los del sur que están en Neuquén u otras zonas sureñas, prefieren hacerlo al país de origen. Pero además, no solamente por una cuestión turística, sino que porque los chilenos residentes en el exterior solamente pueden votar para presidente y en este caso para plebiscito, pero claro, en general no pueden votar ni por diputados ni por senadores. Entonces la gente prefiere, digamos, no perder esa posibilidad de votación. Es decir, confiamos en que los 8.700 votarán acá. Otro problema más que quiero agregar, que hay que votar en los consulados. Y claro, distancias muy grandes a los consulados. Hay a veces 500 o 600 kilómetros, estoy hablando acá en Argentina, de población chilena que debiera
dirigirse a su consulado para votar. Por ejemplo, la gente de Azul o la Barría Tandil, que corresponde el consulado de Mar del Plata, tienen 250 kilómetros promedio para ir a votar allá, con el respectivo gasto en transporte que ello corresponde. Sí, claro. Entonces, esas son limitaciones para los... o sea, no existe un sistema epistolar. Otra, digamos, de las herencias que tiene estos 30 años de democracia, que la clase política no se ha prestado para buscar un sistema de votación mejor para los chilenos residentes en el exterior. Bueno, quiere decir que los chilenos residentes en Chile son los que van a determinar esta elección y muy poca incidencia de los que están afuera, digamos. Así es. Así es. Hablemos de los que están adentro, entonces. Perfecto, vamos con los que están adentro, que es lo más importante. De los que están adentro, vamos a comenzar por los partidos de gobierno. El oficialismo, digamos, está constituido fundamentalmente por los partidos que lo voy a relatar inmediatamente y sus opciones. La UDI, el partido más de derecha, rechaza la nueva constitución y solo una minoría la aprueba. Pero dentro de esa minoría está su líder presidenciable, Joaquín Lavín, alcalde de la comuna de Las Condes, y también 3 diputados que están, digamos, por una nueva constitución. Posteriormente, Renovación Nacional, el partido al cual pertenece Sebastián Piñera, está dividido. Un 60% votaría rechazar la nueva constitución y un 40% estaría por aprobarla. Después está Evópoli, un partido más liberal, que va a votar por la opción de aprobar una nueva constitución, y en cuanto a la forma, una convención mixta compuesta por un 50% de parlamentarios y 50% ciudadanos. Y posteriormente el otro partido pequeño, Partido Regionalista Independiente, que estaría como la oposición votando por la opción, digamos, de aprobar la nueva constitución y una convención constituyente 100% ciudadano. En cuanto a la oposición, tenemos ahí a los partidos que son la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, Convergencia Social, Comunes y Partido Liberal, que van a votar y han constituido un comando por este plebiscito, comando apruebo la nueva constitución, y una convención constituyente 100% electa por ciudadanos. Posteriormente existe otro sector de izquierda, Unidad por el Cambio, donde está el Partido Comunista, el Partido Humanista, el Partido Regionalista Verde Social, el PRO de Marco Enrique Minami e Igualdad, que tienen algunas posturas diferentes en algunos términos, pero en general están también por votar por una nueva constitución y compuesta, digamos, por 100% por ciudadanos. Ahora bien, tenemos, digamos, que la última encuesta que comentamos en la emisión pasada ha hecho, digamos, un informe de ayer lunes 27, y ese informe trae un 66% que votaría por aprobar esta nueva constitución, pero significa un 8% menos que los datos que tenían en diciembre. Y en cuanto al rechazo a la nueva constitución, es un 25% y con un aumento del 6%. En cuanto a esta forma de convención constituyente 100% ciudadano, o la otra, la mixta, compuesta por parlamentarios, hay un empate tan técnico con un 47% por convención constituyente y un 45% por convención mixta. O sea, hay movimiento en estos datos que se han ido planteando en las opiniones que la gente va señalando a través de las encuestas. Y quiere decir que el proceso que se avecina es un proceso que es para dentro de 3 meses, ¿verdad? Muy poco tiempo. Sí. Y va a ser muy intenso, porque no es que hay una postura arrolladora, por lo que estás diciendo ahora de los nuevos números de las encuestas, sino que hay variaciones significativas, de manera que esto va a exigir a las fuerzas políticas argumentar
muy bien por cada una de las posiciones. Correcto. A eso, Mario, agrégale de que el voto en Chile es voluntario u opcional. Entonces, vamos a ver, digamos, si los acontecimientos sociales que se realizan, que se desarrollan, y sobre todo los próximos meses va a inclinar, digamos, que la gente vaya a votar. Lo importante es que la gente vaya, que no se exprese solamente en encuestas, sino que, digamos, plasme su voto el día del plebiscito. Entonces, está ese otro handicap que existe que hay que tenerlo en consideración al no ser el voto obligatorio. Y en ese sentido, acciones como por ejemplo las que se están desarrollando en este momento. Por ejemplo, ahora se está desarrollando la PSU, que tuvo efecto bastante negativo a principio de mes. La PSU es la prueba de selección universitaria que deben hacer los estudiantes al salir de la secundaria para postular a las universidades, tanto públicas como privadas. Y hubieron bastante conatos que impidieron que dicho procedimiento hubiera realizado en forma normal. Esta vez, lunes 27 y martes 28, se tomaron más providencias de seguridad, y entonces así como 110.000 estudiantes han podido realizar las pruebas que se denominan de matemática y lenguaje. O sea, esos hechos traen problemas para la gente común. La mayoría, a veces podemos decir, que se resta a participar posteriormente en actividades ciudadanas como es una elección. Entonces son situaciones. Anoche también en la comuna popular Pedro Aguirre Cerda, un bus fue incendiado por unos 30 manifestantes. El chofer fue herido. Entonces son acciones que van provocando hechos que desvían, digamos, un proceso político más tradicional. Te quiero hacer una pregunta volviendo un poquito atrás, pero históricamente, ¿qué porcentaje del electorado vota en Chile? Bueno, desde el año 2012 que el voto es voluntario, o sea, inscripción automática y voto voluntario. Eso ha significado que en las últimas elecciones, en la elección de Piñera, por ejemplo, del 2017, y de diputado, votó menos del 50%, votó el 49 y algo. Eso, digamos, le resta legitimidad a los electos, que es una situación bastante grave. Y en las elecciones municipales anteriores también votó un porcentaje cercano al 40%. O sea, un 60% de abstención, 50% de abstención, es algo grave. ¿Y la nueva Constitución podría contemplar parte de la reforma política, transformar este voto opcional en voto obligatorio, o pensás que no? Bueno, ese era un acuerdo que se había tomado este acuerdo que tomaron todos los partidos, de que estos plebiscitos iban a ser obligatorios. Pero, llegado el momento de haber votado este proyecto hace 2 semanas atrás, el oficialismo se restó de no dar mayoría para haber cambiado esto, porque obviamente a ellos no les conviene. Claro. No les conviene que el voto sea obligatorio. Ahora, me parece, digamos, que para lo saliente y para las elecciones de este mes de octubre, o sea, para el voto de delegados convencionales, se va a poder retomar nuevamente este proyecto y hacer que el voto sea obligatorio. O sea, en la opinión pública, más del 70, casi 80%, está de acuerdo de que el voto sea obligatorio. Bueno, muy bien. Bueno, Carlos, por hoy creo que el informe ha sido muy, muy claro, y vamos a tratar de volver a comunicarnos el martes de la semana que viene, a ver qué novedades tenemos. Muy bien, pues, Mario, muy bien, muchas gracias, que tengamos un buen fin de mes. Espero que sí, y aparte creo que las 12, 13 semanas que quedan hasta el plebiscito vamos a seguir teniéndote aquí como columnista. Bueno, muchas gracias por tu confianza. Un abrazo, saludos. Un abrazo, Mario. Bueno, ya estamos en las 13 horas, 49 minutos, ya ha llegado
Paco Rodríguez, con su España en el recuerdo, y su excelente música. El otro día me fui escuchando unas jotas, creo que eran, muy, muy lindas, algunas que eran, no sé, porque yo de eso conozco poco, pero yo me confundo la J con la G. Pero y una voz femenina encantadora, realmente, de una mujer que tenía una voz preciosa. No sé si vive o no vive, pero parece que la grabación era muy, muy, muchos años, pero muy, muy linda música. Así que a partir de las 14 horas no se vaya de aquí de Radio La Luna. Nosotros hemos completado los 4 entrevistados del día de hoy con nuestro amigo, que en realidad más que un entrevistado, para el cual también hubo, porque dice, no, a ver cómo es esto, llegaron comentarios sobre el tema de la seguridad. La seguridad es un tema controvertido en la República Argentina, sobre todo porque las fuerzas encargadas de garantizar la seguridad no solo son ineficientes, sino que en algunos casos dejan mucho que desear por el grado de honestidad de algunos de sus componentes. No sé si soy claro. Sí. ¿Soy claro? Sí, eso, claro. Es decir, muchas veces algunos no demos nombre. Vas a algún barrio y te dicen, no, más policía no, pues ese es el problema. No es la solución. Claro, no. Todos los países del mundo tienen policía. Esto vamos a dejarlo claro porque no creo que exista un solo país que no tenga policía, que hace, lógicamente, al buen funcionamiento de la seguridad. Y la seguridad es el primer elemento que cualquier Estado tiene que garantizar para con sus habitantes. Luego, el problema de la policía en la República Argentina, bueno, es grave. Lo hemos visto en Santa Fe, por ejemplo, donde hay muchísimos policías presos. Lo hemos visto a lo largo de los años en la policía de la provincia de Buenos Aires, donde se han hecho purgas y depuraciones, donde han ido miles y miles de policías, han pasado a retiro. Muchas veces no sé hasta dónde están bien implementadas esas políticas, hasta dónde se justifican, hasta dónde no, pero lo que muestra claramente es que buena parte de la corrupción que rodea la institución se mete adentro de la institución, y la institución tiene elementos que conviven con el crimen organizado. Sí, Mario, ayer hablaba Graciela Dúrez de un deterioro del tejido social, ¿sí? Sí. O sea, hablamos de inseguridad y nos imaginamos que el único problema de ese deterioro es la inseguridad, que la causa es la pobreza, pero no, va mucho más allá. La sociedad está violenta, lo hemos visto en Villa Gesell en estos días, lo vemos todos los fines de semana en los a la salida de los boliches. O sea, esto de Villa Gesell, que terminó en una muerte desgraciada, ocurre todos los fines de semana. En más de 600 pibes han muerto por violencia a la salida de los boliches. No sé si en el transcurso hay una encuesta, una estadística por ahí. Ayer subieron a las redes filmaciones y esto lo pueden encontrar en internet, de dos grupos enfrentados en Piriápolis, en Uruguay, a la salida de un boliche, argentinos contra uruguayos aparentemente. Ojo que los que veranean en Piriápolis no son pibechorro ni viven en la villa, o sea, no conozco Piriápolis. Es un lugar de veraneo en Uruguay, o sea, los argentinos que van a veranear a Uruguay, obviamente. ¿Es caro? ¿Es un lugar caro? Como todo Uruguay. Todo Uruguay es caro. Para el argentino, Uruguay es caro. Claro. Y más con el dólar, con el dólar 80. Claro. O a 80 y pico. Entonces, no es una cuestión de pobreza, o sea, es mucho más profundo. La sociedad está violenta. Los pibes están violentos y corre la droga y el alcohol, pero también hay una cuestión de si bien es de educación, es una cuestión de aprobación social, de no sé cómo decirte, o sea, toda la sociedad tiende a que los pibes violentos, el más rudo, el más guapo, qué sé yo, es el que gana más minitas, el que tiene más amigos, el que... es un tema más complicado que la pobreza solamente. No, claramente que es más complicado, sí. Uno lo ve, qué sé yo, en el boxeo, lo ve en
ahí hay un octágono que yo a veces miro, y a veces digo, ¿por qué miro esto? ¿Qué? Sí. La UFC, sí. Digo, ¿por qué miro esto? Pero evidentemente se dan, que te puedo decir, patadas, codazos, que en el boxeo todo eso está prohibido, con guantes chiquitos donde las lastimaduras, a veces vos ves la sangre. La sangre. Y igual hay reglas, por ejemplo, hay reglas, no sí. se puede patear a uno que está caído. Sí, claro, hay reglas. Podés pegarle una trompada, pero no también hay estrangulamientos donde el estrangulado tiene que dar señales para que no morir asfixiado. Tiene que haber un árbitro, hay reglas. Pero hay algunas reglas, pero de todas formas convengamos que... No, es bastante sangriento. Es sanguinario. Es brutal. Y lo miramos, quiere decir que los seres sociales nos transformamos, digamos, en seres sociales porque la sociedad nos hace sociales, pero nosotros también traemos una carga de agresividad, una carga de capacidad de destrucción, que si no la controlamos, si no la ponemos en caja, si la sociedad no logra aplacar esos instintos primarios que seguramente vienen desde el fondo de la historia, ¿no? Cuando teníamos... Y antes, o sea, evolutivamente somos una especie, pero tenemos tenemos evolutivamente también todos los comportamientos que anteceden al Homo sapiens. O sea, así que bueno, eso es lo que la sociedad tiene que tratar de yo no diría controlar, diría o reorientar para que todas esas energías sean canalizadas de manera provechosa y no sobre la base de la destrucción del otro, ¿no? Que es dramático, pero que la violencia es un tema difícil de erradicar. Sobre esto quizás en algún momento podamos hacer un programa en particular. ¿Te parece, Daniel? Sí, me interesa el tema porque yo siempre dije, por ejemplo, ¿por qué no se da ética en las escuelas? Bueno, acá Héctor nos está poniendo la musiquita, como habrás notado, diciéndonos, muchachos, su tiempo está por finalizar. Le quedan los últimos segundos que simplemente son para decirles que hemos pasado un buen lunes y martes y que los esperamos la semana que viene porque vamos a tener, como siempre, muchos temas, muchos elementos, algunos controvertidos para debatirlos, pero en definitiva que aportan justamente a la cultura política, económica, social de los argentinos, tan indispensable para poder resolver adecuadamente las cuestiones que nos competen a todos. Así que les damos la despedida hasta el lunes de la semana que viene y los esperamos aquí en La Brújula, en La Luna, a Radio La Luna AM 1140, a las 12 horas del lunes 3 de febrero. Recuerdo que el lunes 3 de febrero cumple años mi hijo Lautaro. Y el día 4, el martes de la semana que viene, cumple años mi nieto Fausto. Entonces, los 2 días voy a estar acá, pero los 2 días entonces vamos a estar un poco festejando los aniversarios de mi hijo y del hijo de mi hijo. Y del hijo de tu hijo. Bueno, lo dejamos acá. Chau, hasta el lunes.